Muy bien, vamos a comenzar entonces el estudio de esta mañana. Para eso les voy a pedir que vayamos a Marcos capítulo 9. Marcos 9, muy bien. Pequeños ajustes. Ahí sí, estamos en vivo, así que estas cosas pasan. Ya, ahora sí, Marcos capítulo 9, versículo 14, del 14 al 29. Marcos capítulo 9, versículos desde el 14 al 29. ¿Están ahí? ¿Sí? Ya. La semana pasada estuvieron con el pastor Rodrigo, ¿cierto? Hablando acá del pasaje anterior. El relato que vamos a ver esta mañana, este pasaje ocurre inmediatamente después de la transfiguración. Jesús había ido al monte, había llevado consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y allí ellos pudieron contemplar la gloria de Dios, pudieron ver la manifestación de su gloria. Ellos vieron a Moisés y a Elías junto a Jesús, vieron la majestad revelada de Dios a través de Jesús. También escucharon la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Pero cuando descendieron del monte, Jesús intenta entender qué pasa, porque inmediatamente aparece una escena completamente distinta a la que habían vivido. Ahora, en este momento, cuando descienden acá, hay discusión, hay fracaso, hay sufrimiento, hay incredulidad y aún más hay desesperación. En el monte, cuando estaban con Cristo, estuvieron en la gloria, vieron la gloria de Dios, pero ahora llegan al valle y llegan al valle de la impotencia. Y así es como se llama la predicación de esta mañana, así la titulé, el valle de la impotencia. Antes de continuar con este tema, quiero definir un poco la palabra y así a grandes rasgos, una simple definición, impotencia es no tener la capacidad de cambiar una situación. La impotencia es no tener la capacidad de poder cambiar algo, una situación que podemos estar viviendo. Marcos presenta un contraste intencional en esto. Quiero que vayamos a la lectura del pasaje y vamos a continuar. Marcos capítulo 14 del versículo, perdón, Marcos capítulo 9 del versículo 14 en adelante. Dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Interesante pasaje, ¿cierto? Vemos acá a Marcos en su relato presentándonos un gran contraste. Como dijimos, antes vimos la gloria de Dios en el monte y ahora Jesús desciende acá y se encuentra con algo totalmente distinto. Vimos a Cristo glorioso en el monte y ahora desciende a este valle y encuentra a un padre impotente por no poder hacer nada frente al sufrimiento de su hijo.
Vemos discípulos impotentes porque no pudieron contra las fuerzas del enemigo. Vemos a una multitud impotente solamente observando todo lo que estaba aconteciendo acá. Y aún más vamos a ver una fe débil que reconoce su propia impotencia, su propia incapacidad. Marcos, antes de mostrarnos el poder de Cristo, porque al final del pasaje vemos, ¿cierto?, que Cristo tiene poder para liberar a este muchacho endemoniado, lo primero que hace es exponer la incapacidad humana. ¿Por qué lo hace? Porque nadie aprecia verdaderamente la suficiencia de Cristo hasta reconocer primero su propia incompetencia. Ninguno de nosotros acá podemos entender que Cristo es suficiente hasta que no podemos entender que nosotros no somos lo suficientemente para poder alcanzar al Señor. Vamos ahí. Lo primero que vamos a ver es la impotencia del hombre. En los versículos desde el 9 al 18, Jesús llega y encuentra una escena completamente desordenada. Encuentra a escribas discutiendo, ¿cierto?, con los discípulos. Discípulos totalmente derrotados porque no pudieron lograr su objetivo y un padre desesperado. Un padre desesperado por un muchacho que tenía un espíritu, el cual lo estaba destruyendo. Marcos nos muestra la angustia de un padre desesperado por la condición de su hijo. Si se fijan, desde dentro de entre la multitud, bien digo, sale un hombre que le explica la situación a Cristo, que le explica qué es lo que está sucediendo y le dice que su hijo tiene un espíritu mudo. Le dice que este espíritu le provocaba convulsiones, sufrimiento continuo, que buscaba continuamente tratar de matarle. Este muchacho sufría mucho. Este muchacho probablemente llevaba una vida destruida. Eh, es lo más probable que tenía su cuerpo marcado con cicatrices de quemaduras, porque dice que cada vez que podía le trataba de tirar al fuego o al agua para matarle. Entonces, llevaba una vida muy sufrida. Y no solamente él, sino su padre. Algo que Marcos no nos menciona, pero que en un pasaje paralelo de Lucas, Lucas 9:38, dice que este era su único hijo. O sea, el muchacho ya estaba en una condición deplorable, mal espiritualmente, estaba lastimado, débil, y este hombre siempre veló por cuidar de él, porque era su único hijo, era lo único que tenía. El pasaje, en ninguno de los relatos nos dice que este hombre era casado, que tenía una familia atrás que le apoyaba, solamente menciona a él y a su hijo. Y yo pensaba, y se los hago para que puedan también interiorizarse en la historia, para que estén ahí en el contexto. Este hombre probablemente se desvivía por ese muchacho. Dice más adelante Marcos en el versículo 21 que esta situación no era reciente, porque Jesús le pregunta y el padre le dice que esto le sucede desde niño. Acá no tenemos una edad exacta, la Biblia no nos menciona esto, podemos sacar algunas conclusiones, pero sí lo que podemos decir es que este chico llevaba sufriendo así, llevaba una condición por años tal vez, sufriendo esta situación. Y acá lo importante no es saber la edad, sino entender que la situación, que esta condición que estaba viviendo era una tragedia familiar para ellos que se estaba extendiendo, que se estaba prolongando a lo largo del tiempo. Y no era algo que solamente afectaba al padre, no era algo que solamente consumía a este chico, sino que también afectaba la vida de ese padre. Imagínense, este hombre probablemente no trabajaba, no vivía bien, no dormía por estar pendiente de que este chico no le fuese a tomar este espíritu, porque dice que donde le tomaba, él aprovechaba la instancia para tirarle el fuego y el agua, para matarle. Entonces, este hombre debe tener el sueño muy liviano, no descansar bien, estar cansado físicamente, mentalmente. Y la desesperación, la impotencia de no poder ayudar a su único hijo es un cuadro complejo que se nos está presentando acá. A todo esto, a todo esto que ya les mencioné, súmele la impotencia de este hombre de no poder entender por qué los discípulos no podían sacar este espíritu. Este hombre estaba frustrado. Probablemente ya en esta instancia se había agotado lo que tenía, las ideas, los recursos, las energías, todo lo que tenía para buscar una solución. Es muy probable que este hombre llegó acá ya como última instancia para poder buscarle una solución a su hijo. Después de agotar todos sus recursos, este hombre debe haber llegado a Jesús como su última esperanza.
Si se fijan, versículo 18, donde este hombre empieza a contarle a Jesús cómo se comportaba este espíritu y cómo actuaba cuando le tomaba al muchacho. Al final dice, y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. El Padre, en la declaración final que hace en este versículo, nos da el contexto de la situación general, que es la que estaba causando toda esta discusión entre discípulos y escribas, ¿cierto? Esta frase le da sentido a toda la escena, porque presenta o le da la claridad a Jesús de lo que está sucediendo y que es la raíz de la discusión que estaban teniendo los discípulos, los 9 que estaban, ¿cierto? Recuerden que 3 estaban libres de esta situación porque estaban con Jesús bajando. Los 9 discípulos que estaban ahí y no pudieron resolver el problema. Estos 9 habían fracasado en el intento de sacar este espíritu o este demonio mudo del muchacho, y es lo más probable que fracasaron porque esta situación era nueva para ellos. Ellos en el pasado, si hacemos memoria, no habían fracasado antes. Ellos habían podido realizar señales, milagros, sanaciones que hemos estudiado. Si vamos, mire, vamos rápidamente a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos 3 al 15. Dice así, después subió al monte Jesús y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús acá llama a los 12. ¿Quiénes son estos 12? Sus 12 discípulos, los más cercanos. La Biblia siempre le llama como los 12, así como el grupo de los 12. Ese es el grupo más cercano de Jesús. Y dice el versículo ahí que les dio autoridad para hacer todas estas señales. Más adelante, avance conmigo 3 capítulos, capítulo 6, versículo 7. Vemos nuevamente acá a Jesús, dice versículo 7, después llamó a quién? A los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre todo, sobre los espíritus inmundos. ¿Cierto? Vemos que Jesús nuevamente les da autoridad. Versículo 12 y 13. Vemos ahí en el capítulo 6 que Jesús le da autoridad para hacer estas cosas. Y la pregunta que surge de esto es, si tenían la autoridad, ¿por qué no pudieron hacerlo con este espíritu que apareció? Porque en versículos 12 y 13 del mismo capítulo 6 nos muestra, fíjese ahí, dice, y saliendo los 12, ¿cierto? Predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, Cristo les dio poder, ¿cierto? El poder era evidente en estos muchachos, estaban ahí, en estos hombres. El poder de Dios estaba en ellos y ellos actuaban bajo ese poder. Pero ¿qué pasó acá? Entonces no entendemos, ni ellos entendían qué pasaba, ni la gente que venía siguiéndolos entendía qué es lo que estaba pasando. Marco nos presenta acá a unos discípulos muy expuestos. Nos presenta, gracias, a unos discípulos que están confundidos, que están impotentes, pero también esto, Marcos nos deja ver una condición espiritual de estos 9 discípulos. ¿Qué es lo que Marcos nos muestra acá? Y es muy probable que ellos actuaron por experiencias pasadas, por las victorias, los logros pasados, y no por una dependencia presente en el Señor. No sé si se me entendió. Muchas veces nosotros también somos de esta forma. Nosotros vivimos de nuestros éxitos del pasado, de quienes en algún momento pudimos ser, pero no vivimos en un presente bajo la dependencia del Señor. Y antes que empecemos a juzgar a estos discípulos, porque en verdad nosotros rápidamente juzgamos sin, sin considerarnos a nosotros mismos. Le quiero hacer dos preguntas esta mañana. ¿Estás obedeciendo el llamado de Dios a tu vida? Sabemos que Dios tiene llamados generales, como por ejemplo predicar el Evangelio, amar al prójimo, pero también tiene llamados personales, individuales para cada uno de sus hijos. Y la pregunta es,
¿Estás obedeciendo el llamado de Dios en tu vida? No me responda, solamente piénselo. Si la respuesta a esa pregunta es sí, tengo otra pregunta más. ¿Alguna vez has fracasado aún al obedecer el llamado de Dios? Yo debo reconocer que sí, que en alguna instancia de mi vida he fracasado. Y justamente es por esto, porque muchas veces el problema no es la actividad que nosotros desarrollamos en la iglesia o fuera de ella. Muchas veces no se trata de lo que hacemos, sino de la forma, de que lo hacemos en nuestras fuerzas y no en la dependencia del Señor. Volvamos ahí al texto. Marcos capítulo 9, volvamos ahí. Jesús, luego de ver esta instancia, de entender esto, no solamente confronta la impotencia visible que vemos acá del hombre, ahora dirige su atención a un problema aún más profundo. Él va a atacar la incredulidad del corazón humano. Fíjese ahí, versículo 19 en adelante. Dice que él respondió a lo que este hombre le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y acá el foco del relato cambia un poco, se gira un poco el tema, porque ahora vamos a ver la impotencia de una fe débil. El tema central ya no es solamente este muchacho endemoniado, sino el corazón del hombre. Después de entender toda esta escena, de que el padre le haya explicado a Jesús todo lo que estaba aconteciendo, Jesús saca algo, sale de él una exclamación que dice, oh generación incrédula. Yo me imagino ahí que en esa instancia, como que cuando te supera algo y no sabes si cuando dicen, no sé si lo pensé, lo dije, yo creo que a Jesús se le salió esto desde adentro, de un sentimiento que no pudo no hacer, no pudo controlarlo, ¿cierto? Y le dice generación incrédula. Estuve estudiando un poquito, encontré una traducción que decía que esto se lo decía a los discípulos, pero la mayoría de las traducciones hace una mención general, porque en verdad eh, la incredulidad estaba en todos lados acá. Fíjese, el pastor John MacArthur, en su comentario sobre este versículo en su Biblia de estudio, dice así: la palabra generación indica que Jesús no estaba solamente exasperado con el Padre o con los 9 discípulos, sino también con los incrédulos escribas que disfrutaban sin lugar a duda el fracaso de los discípulos, lo que vimos en el versículo 14, y también con el pueblo de Israel en general. Porque es verdad, la incredulidad estaba aquí en todas las escenas que usted pudiese ver. En los escribas, que en vez de hacer algo para ayudar a este muchacho, lo único que estaban ahí era discutiendo con los discípulos, aprovechándose del fracaso de estos discípulos. ¿Para qué? Para dejar en evidencia que ellos no tenían tal vez el poder o que no venían de parte de Dios. Pero ellos no estaban tratando de ayudar al muchacho, simplemente estaban discutiendo con los discípulos. Vemos también a los discípulos derrotados, confundidos, sin entender qué es lo que pasaba. Habían hecho lo mismo de siempre, habían hablado lo mismo de siempre, habían tal vez usado el mismo método y esta vez no funcionó. Y la multitud, que simplemente estaba ahí mirando sin hacer nada, sin entender. ¿Por qué todos ellos son responsables? Toda esta es una generación incrédula. Fíjese, ya en esta instancia habían visto un montón de milagros, tanto de los discípulos como del mismo Señor. Habían escuchado las enseñanzas de Jesús y aún así seguían luchando para confiar plenamente en Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros no somos iguales? ¿Cuántas veces aquí, sin salir de estas 4 paredes o algunas paredes más, pero sin salir de este lugar, cuántas veces no hemos nosotros escuchado de milagros, de sanación, de provisión, de cómo el Señor restaura una vida, de cómo el Señor obra a través de alguien para que pueda conocerle? ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado todas esas maravillas? ¿Cuántas veces no hemos salido de acá a través de una predicación que nos llenó el corazón, que nos hizo querer nuevamente trabajarle al Señor, querer servirle, querer entregar nuestro tiempo, nuestra vida? ¿Cuántas veces no hemos escuchado algo que nos ha animado tanto o que nos ha tocado tanto que queremos cambiar el mundo ya? Pero
el día a día, ¿cómo estamos? ¿Aún seguimos luchando? ¿Aún seguimos dudando de confiar plenamente en que Cristo es suficiente? Nos cuesta avanzar. Somos también una generación incrédula muchas veces. Fíjese, el relato continúa acá y ahí cambia un poco la forma. Ahora vamos a ver cómo, cómo Jesús trabaja en esta historia, porque aquí el relato toma nuevamente otro matiz desde el versículo 20 en adelante. Dice, es cierto, que Jesús pide que le traigan a este muchacho y dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, ¿cierto? Y empieza a relatar ahí qué es lo que ocurría. Marcos acá quiere dejar plasmado algo que el Señor Jesús notó. No sé si usted lo pudo notar en estos versículos, pero él le hace una entrevista al padre. No sé si se fijaron. Acá el problema era un muchacho endemoniado. Este era el centro de toda esta situación. Pero Jesús vio algo más allá que solamente un muchacho endemoniado. Él está viendo ahora el corazón de un padre que está débil, que está dudando, que su fe está disminuida. Y Marco, como Jesús, quieren destacar esta situación. Fíjese más adelante, dice versículo 22. Dice, muchas veces le echan el fuego en el agua, ¿cierto? Para matarle. Y dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este hombre dice, si puedes hacer algo. Sus palabras revelan acá esa lucha interna que muchas veces nosotros vivimos, que nosotros tenemos, que cuando tenemos ese conflicto de poner nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Él puede hacer las cosas. Vemos acá en esas palabras el dolor prolongado que había en este hombre, esa esperanza que estaba tan reducida, pero que aún existía. Este hombre quiere creer, está ahí porque quiere creer que Jesús puede hacerlo, pero su fe está tan debilitada por años y años de sufrimiento tal vez con este muchacho que está frustrado, no sabe cómo continuar. Ya para este entonces, Jesús, si buscamos hasta el capítulo 9 de Marcos, ya lleva como 20 milagros más o menos que podemos contar, solamente de Jesús. Vemos sanaciones, vemos poder, vemos la mano de Dios obrando en Cristo. Entonces acá la pregunta no era que si Jesús podía, la pregunta no era si Jesús podía hacer algo. El hombre acá estaba confundido. La pregunta no era si Jesús podía hacer algo. La pregunta era si este padre realmente creía que Jesús podía hacer algo. Y ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús puede hacer algo en tu vida? Porque acá no tenemos cómo cuestionar que Jesús tiene poder para hacer algo. La pregunta es si nosotros creemos que Él puede hacer algo en nosotros. Versículo 23, me gusta la traducción. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Me gusta la traducción de la Biblia de las Américas, porque cuando Jesús responde a este padre, le dice, ¿cómo si puedes? Así como, ¿cómo si puedes? ¿Cómo si yo voy a poder? Dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Cuando Jesús le dice esto a este hombre, hace un cambio, pero en su mente de inmediato. Fíjense a continuación, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y creo que en estos dos versículos está la clave de todo el pasaje. Jesús toca la fibra de ese hombre, llega al punto más importante de la situación que se estaba presentando acá, porque acá el foco no eran el fracaso de los discípulos o el muchacho endemoniado. ¿Era importante la situación? Sí, porque Jesús la trata. Pero acá lo más importante que nos quiere hacer ver es el corazón de este hombre. Esa fe débil que estaba ahí menguándose cada vez más. Esta es una confesión, esto de creo, ayuda a mi incredulidad, es una confesión
profundamente honesta de este hombre, que salió en respuesta a lo que Jesús le acababa de decir. Esto no presume una fortaleza espiritual, no intenta aparentar una fe perfecta. Él se presentó tal y cual era ante Jesús, con sus dudas, con sus debilidades, con sus miedos. Él fue a los pies de Cristo y se presentó ahí y le dijo, creo, de verdad, Señor, creo, pero ayuda a mi poca fe, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a poder creer más. Con respecto a esta frase de creo, ayuda a mi incredulidad que dijo este hombre, Spurgeon dijo en alguna oportunidad que es algo que únicamente un hombre puede decir por fe. Se lo repito. Esta frase, creo, ayuda a mi incredulidad, es algo que solamente una persona puede decir por fe. ¿Por qué? Dice, mientras los hombres no tengan fe, estos son inconscientes de su incredulidad. Si usted no cree, es inconsciente que es incrédulo, ¿cierto? Pero tan pronto como tienen un poco de fe, entonces ellos empiezan a tener conciencia de la grandeza de su incredulidad. Cuando usted entiende de un poquito de lo que es la fe, empieza a ver lo pequeño que uno es, lo que uno no alcanza a poder lograr si no es bajo la dependencia del Señor. Y fíjense que este hombre no es rechazado. La verdad, perdón, la verdadera fe reconoce que necesita ayuda. Jesús acá reconoce que necesitamos ayuda. Este hombre acá no fue rechazado. Dice más adelante que Jesús le solucionó el tema. Dice, Cristo no nos rechaza porque la esperanza no está en la perfección de la fe humana, sino en la suficiencia de Cristo. Debemos confiar de que Cristo es suficiente, querido hermano. Fíjese acá, versículos 25 en adelante. Dice, después de mostrar la impotencia del hombre y la debilidad de la fe, el relato finalmente se dirige o dirige toda su atención en quien realmente la merece. Este es Cristo. Cristo merece toda la atención, ¿cierto?, de nosotros. Donde todos fallaron, Él interviene con autoridad absoluta. Fallaron discípulos, fallaron escribas, nadie pudo hacer nada, pero Cristo sí le dio una solución a este problema. Fíjese ahí, 25 en adelante, dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Después de todo el caos, del fracaso, de la impotencia humana, finalmente toda la atención vuelve a Cristo, porque Jesús tiene la autoridad absoluta primeramente sobre el enemigo, donde fallaron los discípulos. Jesús reprende a este espíritu y él le ordena salir y sale. Acá no hay una verdadera resistencia. Si se fijan, él trata de hacer algunas cosas, ¿cierto?, con el muchacho, pero obedece, porque acá no hay una lucha de pares. Cristo siempre es superior a nuestras necesidades, a nuestros problemas, a cualquier cosa. El enemigo acá lo único que tiene que hacer es obedecer inmediatamente al Señor de señores. Y Marcos deja claro que Cristo tiene la autoridad soberana sobre aquello que el hombre nunca va a poder controlar, ya sea en este caso particular del chico endemoniado o cualquier situación que se escapa de nuestras manos. Cristo siempre va a ser superior a cualquiera de estas situaciones. Fíjese acá algo que me gustó del pasaje, que no es solamente que Cristo libera a este muchacho, Cristo también restaura. Porque dice que después de salir, el muchacho quedó como muerto. Y la gente lo veía y pensó, no, este se murió. Pero ¿qué hace Jesús? Versículo 27 dice, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Me gusta esa pequeña frase, la imagen que nos entrega
Porque Cristo no solamente expulsa el mal que hay acá, también levanta, restaura y da vida. Y yo me pongo a pensar, ¿de dónde nos sacó? ¿De dónde el Señor me sacó a mí? Eh, Me recuerdo cuando vivía con mi mente perdida, muerto, ¿cierto? Como dice la palabra, en sus delitos en delitos y pecados. Recuerdo que el Señor murió por nosotros. Se entregó su vida de forma voluntaria en una cruz, en ese madero, por ti y por mí. Lo hizo por amor. Y a través de eso, Él nos sacó de la condición que estábamos, nos reconcilió con el Padre y hoy por hoy estamos acá, dándole gracias, ¿cierto? Entonces, Él no solamente restauró, sino que, o sea, no solamente nos sanó, sino que también nos levantó de donde estábamos, nos sacó de donde estábamos, restauró nuestras vidas y nos dio una nueva vida. Y doy gracias al Señor por eso, porque no lo merecíamos, solamente fue por gracia, por amor. Fíjense, ya para ir cerrando, versículos 28 y 29. Después de que Jesús soluciona todo este problema, ¿cierto? Vimos acá discípulos que no pudieron, que fracasaron. Escribas que en realidad en vez de ayudar solamente provocaban más desorden, más caos. Vimos a un padre desolado, desconsolado, que estaba preocupado por la vida de su único hijo. Y aún así Jesús, entendiendo todo este contexto, pudo darle solución a cada una de estas cosas. Al final de esta historia dice, cuando él entró, Jesús, ¿cierto? Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ya más tarde en la intimidad, me imagino yo que los discípulos se acercaron a Jesús un poquito más en confianza tal vez, y dijeron, oye, pero Señor, explícanos, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué tú sí y nosotros no? Bueno, porque es Cristo, ¿cierto? Pero, ¿en qué fallamos? Ayúdanos a entender. Y Jesús les da la clave. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, dice. Algunas traducciones dice que los manuscritos más antiguos no salía o no sale la palabra ayuno, solamente dice que con oración. Para nosotros no nos afecta que diga oración ayuno, porque en realidad el ayuno, si bien recuerdan, es el no consumir alimentos, no tener esa energía física, esa fuerza física para pedir esa fuerza a través de la oración. Entonces, todo lleva a la oración. Jesús dice que esto sale solamente con oración. Warren Wisby opina al respecto de esto que la autoridad que Jesús les había dado era efectiva solamente si era ejercida por fe. Se lo repito. La autoridad que Jesús les había dado era efectiva solamente si era ejercida por fe. Pero la fe debe ser cultivada por medio de la disciplina y la devoción espiritual. Hermano querido, nosotros debemos cultivar esa fe, la fe que tenemos. ¿La fe puede crecer? Sí. ¿Y cómo la hacemos crecer? A través de disciplina. Debemos ser ordenados, debemos ser disciplinados, debemos ser devotos al Señor. ¿A qué me refiero? Lo más básico, ore y lea su Biblia. Ore y lea su Biblia. ¿Usted quiere tener más fe? Ore y lea su Biblia. ¿Quiere conocer más al Señor? Ore y lea su Biblia. ¿Quiere entender lo que estamos hablando hoy? ¿Quiere poder abrir su Biblia y entender lo que lee? Ore y lea su Biblia. Es la clave. Si usted quiere avanzar, si usted quiere crecer, si usted quiere mejorar su relación con el Señor, ore y lea su Biblia. Es simple. Es algo, tal vez suena tan simple, pero a la vez nos cuesta tanto entregar ese tiempo para el Señor, dejarlo aparte, que suena raro que sea tan simple y tan complejo a la vez. Estaba pensando mientras armaba esto, no sé si fue una revelación del Señor o fue un momento de hambre, porque dije, ¿cómo les explico esto
de trabajar la fe. Y se me vino a la mente una carnicería. No sé qué tiene que ver la carnicería. Cuando ustedes van a la carnicería, van obviamente al carnicero y él siempre está con su cuchillo y con un fierrito ahí, ¿lo han visto? El fierrito se llama chaira, no sé si sabían. Yo lo aprendí hace unos años nomás. Entonces, ese fierrito siempre uno dice que está afilando el cuchillo, pero en realidad este hombre no está afilando el cuchillo. Él lo que está haciendo es repasando el cuchillo. No sé si sabían eso. Acá les comento, bueno, el carnicero puede tener un excelente cuchillo. El problema no es necesariamente la calidad del cuchillo, porque el cuchillo está afilado, ¿ya? El cuchillo, el carnicero siempre lo mantiene afilado. Pero el problema no es acá la calidad del cuchillo, sino que el filo del cuchillo, con el uso constante del día a día, se va desgastando. Por eso él constantemente, cuando usted va ahí y le pide el corte, ¿cierto? Para el asadito de la tarde, el hombre antes de, le pasa ahí en la chaira al cuchillo para rectificar el filo del cuchillo. Él no está afilándolo, solamente está rectificando lo que se había desviado. Acá, no porque el cuchillo sea inútil, sino él no hace esto porque el cuchillo sea inútil, sino porque necesita ser realineado, ser corregido, para que siga funcionando como corresponde. Así nosotros también, hermanos queridos. Debemos corregir nuestra fe. Debemos estar ahí. Oración y lectura. Oración y lectura. Eso va a hacer que cuando tu fe se vaya desviando, te corrija. Se corrija eso donde... No, el Señor no dice que es acá. El Señor dice que es acá. Ah, ahí está. Para eso, para eso nos dejó esto. Para poder corregir, mantener el filo de nuestra fe. Hermano querido, use la Biblia, use la oración, use los recursos que Dios le ha dado. No le pido que se compre libros, ni que se meta a instituto, que haga cosas. Use lo que tiene ahí a mano. Oración y lectura de la palabra. Esa es la clave, querido. Los discípulos, ya como les dije, habían expulsado demonios antes. Jesús les había dado la autoridad. Acá el problema de Marcos, en el capítulo 9, no era la ausencia de un llamado de estos hombres, no era la falta de experiencia ministerial, porque ya vimos, ¿cierto?, que efectivamente pudieron hacer las cosas. Era que habían dejado de depender espiritualmente del Señor. Ese fue el gran fracaso que tuvieron ellos. Así como un cuchillo sin mantenimiento pierde su filo, un creyente sin oración pierde eficiencia. Hermano, no pierda eficiencia, no pierda la oportunidad de llegar a otros. Manténgase en comunión con el Señor para que pueda usarle en su vida. Porque a través de la oración expresamos nuestras necesidades y nuestra dependencia a Dios. ¿De qué forma usted puede decirle qué necesita a Dios si no es a través de la oración? ¿De qué forma usted puede darle gracias a Dios si no es a través de la oración? ¿Hoy día comió? ¿Los que tomaron desayuno? ¿Sí? ¿Hoy día se vistió? ¿Hoy día se levantó de una cama? ¿Hoy día pasó frío al despertar porque no tenía un techo? Dele gracias a Dios. Y eso lo hace a través de la oración. Para cerrar, en conclusión, hoy día en este relato vimos a discípulos impotentes, vimos a una multitud confundida, vimos a un padre desesperado, vimos a un muchacho que estaba completamente destruido. Toda esta escena refleja la incapacidad humana, la impotencia humana. En este valle de la impotencia vemos también que Cristo llega al medio de este valle y allí es donde nos demuestra que donde fracasa el hombre, Cristo sigue siendo suficiente. La gran enseñanza del texto de hoy no es tener una fe perfecta, sino lleva tu impotencia, lleva tu imperfección a los pies de Cristo. Porque la necesidad humana siempre va a ser imposible para nosotros. Nuestra fe puede ser débil, pero Cristo sigue siendo poderoso, sigue siendo suficiente, sigue siendo misericordioso para recibirte con amor. Él te puede salvar, restaurar y levantar si es que vienes a Él confiando. Vamos a orar y lo invito a que puedas inclinar tu rostro ahí en modo de reverencia más que otra cosa.
Pensando en lo que pudimos aprender hoy, pensando en que muchas veces Dios nos puede llevar al límite de nuestras capacidades. A lo mejor Dios hoy en tu vida tiene alguna situación que está usando para trabajar tu fe. Déjalo en oración en sus manos. Muchas veces servimos acá en la iglesia eh, de forma religiosa prácticamente, haciéndolo como un hábito, haciéndolo como una forma de vivir y no como una relación directa con el Señor. Te pido que ores ahí en tu corazón. Señor, cambia esa forma de pensar, cámbiame esa forma de ver las cosas. Ayúdame a poder hacerlo con un corazón entendiendo de que lo quiero hacer para servirte a ti. Busquemos la dependencia en Él. Amado Padre, damos gracias por este tiempo, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque ha tocado personalmente mi corazón el entender que debemos estar siempre en dependencia de usted. Debemos buscar esa comunión, buscarle a usted primeramente, para que cualquier cosa que hagamos, desde lo más simple, lo más básico, como tal vez algunos pensarán limpiar, hacer aseo acá en la iglesia, o donde sea que lo hagamos siempre para su honra y su gloria, Padre amado. Úsenos siempre, úsenos, ayúdenos a poder llegar a otras personas. Le pido, Padre amado, que así como este hombre que se presentó ante usted, se presentó con esa fe débil, con esa fe disminuida por tanto sufrimiento, por tanta dificultad que le había tocado vivir. Ayúdenos también a nosotros a llegar a sus pies, Padre amado, a dejar esas cargas en usted, entendiendo que usted es suficiente para cualquiera de las situaciones que estemos viviendo hoy. Padre amado, gracias nuevamente por su palabra. Le pido que sea obrando en nuestras vidas, que sea usando en nuestras vidas y que también nosotros dejemos moldear nuestras vidas por usted. Ayúdenos a mantenernos en oración, ayúdenos a mantenernos en la lectura de su palabra, para que cada vez que nuestra fe se vea reducida, cada vez que nuestra fe se vea afectada, cuando nos estemos desviando de lo que usted quiere, ahí esté su palabra, su voz en nuestros corazones, en nuestras mentes, su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas a través de eso, corrigiéndonos, llevándonos por donde debemos, guiándonos por donde debemos ir. Gracias, Señor, por nuevamente, por permitirme exponer su palabra y le pido, Padre, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Le pido todo esto en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.